Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy abrimos el programa con una invitada especial. Nos acompaña la abogada, docente, investigadora Marisa Herrera. ¿Y por qué la invitamos? Para hablar de subrogación de la maternidad. A veces se lo nombra mal, pero es el vientre alquilado. ¿Y por qué? Porque hace poquitos días la vimos salir a la actriz española Ana Obregón, a los 68 años, de una clínica, de una maternidad, con una beba recién nacida en brazos. Y supimos después que había sido concebida con el semen que había dejado su hijo antes de morir. ¿Hay legislación en Argentina? ¿Hay vacío legal? ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires en relación a la maternidad subrogada? De eso vamos a hablar hoy con Marisa Herrera. Te presentamos así el tema. ¿Ser madres o padres es un derecho? ¿El Estado debe garantizar la posibilidad de formar una familia? ¿El derecho es absoluto? ¿Cuáles son los límites? El debate sobre la gestación por sustitución, conocida comúnmente como alquiler de vientres, se reactualizó en los últimos días cuando la actriz española Ana Obregón contó que usó el esperma de su hijo muerto para dar existencia a su nieta y la vimos salir en silla de ruedas a los 68 años con la beba recién nacida en sus brazos. En la Argentina, el tema no está regulado, pero la subrogación de vientres es una realidad. Hay voces que se oponen a que sea legislado. Otras reclaman la sanción de una ley nacional y proponen abrir una discusión seria sobre el vacío legal existente y sobre quiénes son los beneficiarios de un negocio que saca provecho de situaciones de fragilidad económica. Hoy, en Punto Género, nos metemos con el tema y discutimos qué dicen los proyectos de ley que proponen. Bueno, ahí está planteado el tema. Hay al menos dos proyectos, uno en la Cámara de Diputados, otro en la de senadores, que proponen regular, porque quedó sin esta regulación después de la sanción de la ley de fertilización asistida y de lo que estableció el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015. Bueno, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bien, un placer enorme estar acá, compartiendo este debate, ¿no? Porque creo que esa es la idea de poder plantear en algún punto una realidad. A ver, ¿qué pasa hoy? ¿Se puede hacer este tipo de tratamiento donde, en general es una pareja, puede ser una pareja de varones, de mujeres o una pareja heterosexual que recurre a una mujer para que lleve un embarazo que por alguna razón no pueden? Sí, a ver. ¿Esto pasa? Sí, ¿Está pasando en la Argentina? Esto pasa y está pasando. Y de hecho, cuando regulamos el famoso anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, proponíamos una regulación porque ya veíamos que se estaban dando los primeros casos en la jurisprudencia. Y los primeros casos fueron casos muy fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Parejas heterosexuales, donde además ambos aportaban su material genético, se formaban embriones, esos embriones eran transferidos a una mujer, y cuando el niño nacía se le inscribía por madre cierta es, a favor de la gestante, y después la pareja heterosexual hace una acción de impugnación de la maternidad. Señor juez, haga un ADN, va a ver que ese bebé no tiene nada de ella, todo de nosotros, y además aparte está viviendo con nosotros. Esta identidad dinámica que le decimos. El juez por lo cual te decía, si bien es cierto que madre cierta es, no es menos cierto que el interés superior del niño es mejor que... Por lo cual te hacían lugar a la impugnación de la maternidad. Ergo, te aceptaban la gestación por sustitución. Bien. Como veíamos esos casos, dijimos, regulémoslo. Y proponíamos un proceso judicial previo, donde había requisitos que cumplir. Entre ellos, primero, que la gestante tenga consentimiento informado. Y para eso que la gestante haya tenido un hijo previo. Porque vos, al haber pasado por un embarazo, ya sabés lo que implica llevar un embarazo a término. Después, que la gestante nunca sea portante de su material genético. Gestante pura, porque los casos que hemos visto en el derecho comparado de arrepentimiento son casos de mujeres, además de gestante, aportante. Y ahí estaba la gran conquista de esta regulación que proponíamos, era que nadie pueda gestar más de 2 veces. Porque ponele que se cuele plata por atrás. Bueno, ponés un límite en el cuidado del cuerpo de las mujeres, de las personas gestantes,
diciendo que nadie puede hacerlo más de 2 veces para que no sea de esto un comercio. Hemos visto, bueno, casos de parejas famosas o Sí. personas famosas, Sí. ¿no? Acá en Argentina o que conocemos Afuera. que viajan Sí. a otros países, en un momento en Estados Unidos o a la India, Sí. a Ucrania. que Sí. bueno, después de la guerra apareció que había muchos bebés gestados allá que habían Que quedado... justo en el medio varados, exacto. Y Exactamente. de hecho, el consulado argentino tuvo que hacer toda una salida con unos pasaportes especiales. Así exacto. es. Entonces, ahora, vos señalabas que esto está pasando, pasa, uno conoce casos de alguna manera y en el medio se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones la mujer dio ese consentimiento? Tal cual. Se están aprovechando de su condición Acá yo de... quiero hacer una división de 2 tipos de casos. Los casos que se judicializan, vos tenés información fidedigna porque pasaron por un proceso judicial. Por lo cual, de esos casos hemos analizado, ya tenemos 80 fallos que comprometen 73 casos. Porque unos pocos casos fueron con doble instancia, por lo cual tenemos más fallos por el mismo caso. Muy bien. De esos 73 casos, el 70% son personas conocidas. ¿Qué quiero decir? 40% son parientes, hermanas, primas, cuñadas, que es fácil saber que son parientes. 30% para cumplir el 70% de ese que yo dije recién son personas conocidas, pero conocidas que como pasaron por un proceso judicial tienen fotos de cuando eran íntimas amigas, cuando iban juntas al colegio, compañeras Hay de una la cuestión facultad. de altruismo, podríamos Sí, pensar. Hay un vínculo afectivo previo, genuino. Y un 30% que yo te digo que vos lees los fallos y son conocidas. ¿Cómo se conocieron? ¿A través de qué? Hoy las plataformas también, las redes sociales, son una vía de conocimiento. Que vos decís, hay acá verdadera consentimiento, dudás. Pero lo cierto es que es siempre mejor regular para proteger. Y hay... Y la otra parte Sí. de casos, los que no se judicializan. ¿Por qué? Porque en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de una cautelar que inició una acción colectiva en la Federación ¿De qué federación? LGBTIQ+, Sí. María Rashid y compañía, hacen una acción judicial para que el registro civil inscribe preventivamente. Y le hicieron lugar. Por lo cual tenemos más de 40 y pico, casi 50 chicos inscriptos preventivamente en Cava sin ningún, digamos, conocimiento de qué pasó atrás, de si realmente son casos de... De hecho, hoy las clínicas acá en Buenos Aires le dicen a las gestantes, por favor, venga a parir a Buenos Aires, a Cava. Porque así se anotan digamos, automáticamente porque esta inscripción preventiva, porque no pasa previamente por un juez. Está bien. Ahora, si hay acuerdo entre las partes, podríamos decir que no habría problemas. Digo, ¿Pero sí, es un contrato? no lo sabemos. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿es un contrato? Y no es un contrato porque estamos detrás de una cuestión filial. Y la filiación es de orden público, es regulada por la ley. No es un contrato, no es que yo hoy me siento, bueno, nosotras dos, llamamos a Lupe, que era 4 o 5 periodistas más, che, podemos entre todas coquerear un niño. Bueno, somos 7 comadres. Yo paso. Bueno, yo también pasaría, pero ponele, entonces voy al registro civil y decimos, che, mirá, nosotros somos, miren chicas, serán muy feministas, serán muy todo, pero ustedes tienen que ir al Código Civil y Comercial. La filiación es 2, en todo caso es por técnicas de reproducción, por filiación biológica o por adopción. Son las 3 fuentes filiales. Esto que están haciendo no es un acuerdo entre partes. Entonces, claramente hay que tener respeto porque no es un tema de la inscripción preventiva y un registro civil que, bueno, porque la pregunta es, ¿quién controla esto? Hoy está siendo una explotación si no tenemos ningún control. Hay proyectos para regular Sí. esto. Hay 3 proyectos. ¿Qué establecen sintéticamente cada uno de ellos? Hay 2 proyectos en diputados y un proyecto en Senado. En realidad, el proyecto de diputados que presentó el diputado Cobos es el mismo similar al que presentó cuando era senador. Se le cayó y ahora lo presenta en diputados. Y después otros 2 proyectos más. En diputados, Gabriela Esteves, Frente de Todos. Y en Senado, Anabel Fernández Agasti, Frente de Todos. El de Anabel y el de Gaby Esteves siguen la lógica del anteproyecto de reforma del Código Civil. Generar un proceso judicial previo para darle seguridad jurídica a todos. Esto que yo te decía, para controlar de que nadie pueda gestar más de 2 veces, que nunca dé su material genético. Ahora, pero hacer etcétera. intervenir a la justicia Ok. cada vez no es engorroso, no es judicializar bien. permanentemente Yo te un contesto. procedimiento. La adopción en la Argentina es judicial. Digo un poco también. O sea, que vos me digas, Marisa, tenemos malos jueces y juezas, en todo caso vayamos al Consejo de la Magistratura y debatamos cómo se selecciona. Pero yo no puedo regular porque desconfío en los jueces y juezas. Porque además,
¿cuál es el recurso del Estado que tenemos que esté en todos lados? La justicia. Porque si yo, ponele que no voy a la justicia, tenemos que pensar entre todos un sistema o administrativo o que alguien controle esto. ¿Y quién sería? Los servicios locales de protección integral. ¿Qué sería? ¿Quién estaría encargado de poder analizar? Acuérdate que los equipos técnicos, que los juzgados especializados en familia, tienen equipo técnico, tienen versación en la materia. ¿Y qué pasa en otros países en relación a este tipo de procedimiento? En otros países, cuando uno siempre mira a Estados Unidos, primero no son todos los estados, algunos estados. Segundo, ellos tienen una postura en general bastante de la autonomía de la voluntad, esto del pacto. E incluso en algunos estados, como en California, hacen este principio madre cierta es, nace de la gestante y se le inscribe el nombre de la gestante y la gestante hace un acuerdo de delegación de la responsabilidad parental. Nosotros no queremos ir a ese sistema porque eso te lleva más a la idea de que puedas quedártelo y no querer darlo. Nosotros queremos que quede bien en claro que quien gesta es gestante pura. Y la afiliación siempre va a estar a favor de quienes tienen voluntad procreacional de querer ser madre o padre, o padres, ¿no? Copadres. Para que quede claro de entrada. Algunos sectores de los feminismos cuestionan este tipo de prácticas, señalando o advirtiendo o considerando que hay una explotación sexual. Siempre, digamos, que consideran que en general quienes aportan su cuerpo para gestar son mujeres de sectores vulnerables, pobres, que lo hacen por una necesidad económica, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Cómo pensás vos esta mirada sobre...? A ver, yo creo que justamente como feminista, la mirada más que protege y que puede y que razonablemente tiene en cuenta todos los intereses que están en pugna es esta que propone una regulación previa. ¿Por qué? Porque ponele que haya explotación. Sabemos que el silencio o la falta de ley siempre hace juego a la ley del mercado, a la oferta y la demanda. Entonces, la falta de ley nunca puede ser una salida para poder proteger a las más vulnerables. Siempre es la ley, y siempre es la ley teniendo un proceso previo de contención y de acompañamiento y de protección. Entonces, yo creo que esa es la salida. Y además, la realidad te da, y con los números que yo te dije, de 40% más el 30% más el 30%, no todo es explotación, no es todo blanco y negro. Hay casos que sí, claro, pero hay muchos casos que no. Entonces, ¿cuál es el sistema que te permite poder dimensionar esa diferencia entre unos casos y otros? Que haya un ámbito, digamos, de seguridad jurídica donde uno puede ir a la justicia y evaluar si realmente es un caso de explotación o no lo hay. Yo creo que esa es la mejor salida y la mejor respuesta. Y de hecho el tiempo nos fue dando la razón porque aquel proyecto que teníamos, el anteproyecto 2011, hoy sigue siendo el proyecto que nos parece que está a tono con los intereses que están en pugna. Y es más, tiene un debate interesante porque dentro de los feminismos yo creo que hay dos debates pendientes. Prostitución versus trabajo sexual y alquiler de vientres versus gestación por sustitución. Yo creo que el segundo es más fácil porque con esta idea de un proyecto de ley que tenga esta contención, sería un intermedio en poder abrazar, digamos, ambas posturas. No es explotación, pero si lo es, hay un lugar de contención. Y si no es explotación, venía mi juez, que no tengo problemas, son hermanas, son íntimas amigas, se conocen, ¿vos sabés lo que implica gestar para otro? Bueno, ¿por qué no? ¿En qué etapa están de discusión? Estamos lejos, ¿no? Y en este contexto elegí. De abrir un debate serio, profundo, como son necesarios este tipo de temáticas para avanzar con una regulación. Sí, yo creo que recién nos pudimos sentar por alcohol cero, digamos, ¿no? O la ley Luce, digamos, leyes que son fácil, digamos, en algún punto de poder consensuar. Y aparte de técnicas legislativas son también sencillas, ¿no? Y recién ahora se pudo. Yo creo que en un contexto de año electoral son leyes que son imposibles de debatir. Pero yo creo que son debates que tenemos que dar, porque si no debatimos la ley del mercado, del fuerte y el débil, digamos, la débil y los fuertes, termina siempre primando, por lo cual yo creo que no hay nada mejor que construir sus vínculos filiales sobre la base de la seguridad jurídica. Así que me parece bienvenido sea, proyectos hay, ideas hay, bueno, el tema es que en algún momento nos animemos. Muy bien, bueno, muchas gracias Marisa por traernos claridad y información sobre este tema. Y seguimos de esta forma en Punto Género. Vamos a hablar con Pilar González Sastre. Ella es integrante del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, justamente para
hablar sobre un proyecto que preocupa en la provincia y tiene que ver con el registro de obstructores de lazos familiares. El pasado 20 de marzo, organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos se manifestaron en las afueras de la legislatura de Salta y mantuvieron una reunión con Walter Cruz, vicepresidente del Senado Provincial, para exigir que se interrumpa el tratamiento del proyecto de ley que pretende crear un registro de obstructores de lazos familiares. La iniciativa propone registrar a progenitores, guardadores o tutores que, teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes, impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos. Desde la convocatoria, por su parte, exigieron que el Senado no continúe su tratamiento por considerarlo violatorio de leyes vigentes y tratados internacionales que protegen a las infancias y a las mujeres. Lejos de ser una herramienta a favor de las infancias, el registro está cercano a plantear el inexistente síndrome de alienación parental, que procura atacar las investigaciones de abusos sexuales en perjuicio de niños y niñas, afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas por sus madres. Por este motivo, el colectivo de mujeres sostiene que se trata de una herramienta que criminaliza a las madres protectoras, encubre situaciones de abuso e implica la impunidad de pedófilos. Hoy, en Punto Género, analizaremos qué está pasando en Salta respecto a este tema. Hola, buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Contanos... No, por favor, gracias a ustedes por sacar esto, ¿no? Y hacerlo a nivel nacional, que nos parece tan importante desde el observatorio. Contanos de qué se trata el proyecto. Bueno, el proyecto no es muy largo, lo que se plantearon son 7, 8 artículos que plantean justamente esto que ustedes mostraron brevemente en este breve artículo, donde lo que se busca es frenar a todas aquellas que se consideran y generar un registro que va a ser impulsado, según esta ley, por los juzgados de familia, de todas aquellas personas que sean obstructoras de lazos familiares, ¿no? Son muchos los fundamentos que vienen a rebatir este proyecto de ley, no solamente porque los fundamentos que tiene va en contra de la Constitución y de las convenciones internacionales, sino porque parece estar desconociendo también ciertos avances que tenemos en la legislación que tienen que ver en materia de género, ¿no? Y de cuidar las niñeces. En el 2021 se dio de baja lo que era el delito de impedimento de contacto desde las cámaras legislativas, justamente apelando a todo lo que tiene que ver con la criminalización, a constituir los lazos familiares desde otras perspectivas. Y hoy desde nuestra provincia estamos impulsando una ley que no hace más que disciplinar a las mujeres, porque si bien taxativamente no lo marca así el proyecto de ley, sabemos, por las estadísticas que tenemos que tener conocimiento, y acá las tengo, que el 80% de los hogares monoparentales están a cargo de una mujer, o sea que son quienes realmente se hacen cargo de las tareas de cuidado, de las personas que tienen a su cargo. Entonces decimos, ¿a quién se está disciplinando? ¿A quién se está criminalizando? Claramente a las mujeres, que somos nuevamente, ¿no? Tratamos de avanzar en algunos pasos y con estas leyes sentimos que vamos para atrás. Pilar, desde el observatorio nosotros, vos ahí decías que la obstrucción del vínculo fue derogada, pero a nivel, sigue siendo, hay una ley nacional que establece ese delito, por eso muchas veces se persigue a las mujeres que, bueno, vamos a poner en contexto, ¿no? A las madres protectoras que acompañan las denuncias que han hecho sus hijas o sus hijos contra un progenitor por abuso sexual. Entonces hay una justicia que no actúa, que no investiga, que sabemos que es lenta, que a veces no quiere escuchar a las niñeces cuando ponen en palabras situaciones como estas, que después dudan de esa palabra y entonces ordenan las revinculaciones con ese progenitor que ha sido denunciado. Incluso cuando todavía
las causas están en curso. Y frente a eso se aplica este artículo de la obstrucción del vínculo, ¿no? Y por eso se las criminaliza. El impedimento de contacto. Exactamente. Exacto, pero eso estuvo tratado, ¿no?, a nivel nación para erradicar justamente ese delito de lo que es el impedimento de contacto. Entonces decimos, estamos avanzando a nivel nacional para sacar las criminalizaciones en este tipo de casos, donde se tiene que entender un contexto con otra perspectiva, donde podamos ver no solamente la situación de las mujeres, sino el interés de quién estamos protegiendo, ¿no? De las niñeces, de los adolescentes. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Estamos, sin duda, con este tipo de proyecto de ley violando la normativa internacional, por lo cual, como Estado, vamos a incurrir en responsabilidad estatal en caso de que esta ley salga aprobada. ¿Y quiénes la impulsan? ¿Quiénes son los que lo están impulsando? Legisladores de la provincia de Salta. Quien presenta el proyecto es Emiliano Durán. Él es senador de nuestra Cámara Alta. Fue aprobado en diputados y volvió al Senado con ciertas modificaciones. Diferentes organizaciones de mujeres y el observatorio, porque el observatorio acá en la provincia de Salta, como para aclarar cuál es el rol que nosotras tenemos, es más bien un rol técnico, un rol de investigación, de capacitación, no hacemos asistencia a la víctima, pero nos inmiscuimos en todas estas cuestiones. Nosotras presentamos nuestros fundamentos, también lo han presentado las organizaciones sociales, la multisectorial de acá de Salta, manifestando justamente los fundamentos por qué no es procedente, que es un poco lo que estamos charlando acá. Entonces, es decir, vamos en contra, independientemente de todo lo que se está planteando, vamos en contra de la normativa que ya está vigente y que se entiende que son avances, ¿no?, para la lucha feminista y también para el cuidado de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes. No quiero desconocer que existe un registro de deudores alimentarios y que desde las cámaras legislativas se están analizando nuevas sanciones y justo viene aparejado, ¿no?, como un rol disciplinario este proyecto de ley. Me parece importante ponerlo de manifiesto, me parece importante llevar adelante y entender por qué no, porque de nuevo estamos, de hecho la ley, no quiero dejar de mencionar esto, que me parece importante, el proyecto de ley habla de tenencia, ¿no? Seguimos hablando de un código civil viejo, porque ya no hablamos de tenencia, hablamos de una corresponsabilidad que tiene que haber entre los padres, y en este proyecto seguimos hablando de tenencias. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el ojo? ¿Estamos poniendo el ojo en ese progenitor no conviviente? ¿Dónde estamos poniendo el interés de a quién estamos protegiendo? Pilar, esto también que hablaban. Sí. ¿Por qué crees que se pone en marcha este proyecto, que se busca esta sanción? Vos hablabas de disciplinar a las madres, a las mujeres. ¿Qué es lo que ves detrás? ¿Qué es lo que están observando ustedes que hay con este tipo de iniciativa? Bueno, justamente esto, ¿no? Decir, si se pudo avanzar con este registro de deudores alimentarios, con este registro de perjudicar a todos aquellos progenitores que no dan cumplimiento a lo que la justicia ordenó, entonces desde otro lado también, ¿no?, este rol patriarcal viene a marcar el poder y la asimetría de poder, ¿no? Querer tener a la mujer, a los niños, a las personas vulnerables, que nuestra misma Constitución así lo identifica, todavía en esta asimetría de poder, y decir, bueno, está bien, pueden avanzar con esto de registro de deudores alimentarios, nosotros vamos a avanzar con esto de obstructores de lazos familiares, que sin duda es lo que te decía, no lo dice taxativamente a las mujeres obstructoras, pero si te decimos que el 80% de los hogares monoparentales están a cargo de una mujer, no hace falta mucho más entender, ¿no? Es basarnos en las estadísticas para saber qué política pública se está implementando. Y en este registro, supuestamente, ¿qué castigos tendrían quienes quedan ahí anotadas o anotados, no? Bueno, esos fueron de los grandes
de los grandes reclamos que vinieron sobre todo de las organizaciones, ¿no? La imposibilidad del trabajo, porque esto era un registro que se hacía público, que lo podían acceder las mismas empresas, entonces al momento de contratar había que consultar este registro a ver si existía algún tipo de sanción, no había derecho a la vivienda, por ejemplo al Instituto Provincial de la Vivienda no se podía acceder al sorteo, o sea, una limitación total a los derechos consagrados por la misma Constitución, o sea, es hasta anticonstitucional la sanción que se propone en este tipo de normativa, en este proyecto que esperamos que no avance, que tenemos la esperanza que con todos los fundamentos planteados y entendiendo que tiene que haber un cuerpo legislativo que se ayorne a la realidad, a la actualidad y a la normativa que está vigente. Por otro lado, se está impulsando desde la misma Cámara de Senadores una ampliación, una modificación en la Ley 7888, que es de protección integral justamente de la provincia de Salta, y paralelamente esto, entonces hasta decirlo contradictorio, que quienes están sancionando leyes para avanzar en cuestiones de protección a las víctimas de violencia de género, por otro lado estamos sacando estas normas que generan esta violencia indirecta y también vamos a decir directa, porque es una violencia económica que afecta directamente a esas madres protectoras y que se hacen cargo de sus hijas, sus hijos y sus hijes, y también vamos a decir que es hasta una violencia institucional aplicar este tipo de ley. Te agradecemos mucho, Pilar, y sí, esperemos que no se avance con este registro, que finalmente en el Senado las escuchen, porque sería gravísimo, como ustedes bien señalan, atentatorio de tratados y legislación acá en la Argentina. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estés bien. Y nosotras y nosotros nos vamos un corte. No te vayas, enseguida volvemos con más Punto Género. Nuevo bloque de Punto Género, y ahora te vamos a contar de una campaña que lanzaron organizaciones desde Tucumán y se han adherido entidades feministas de todo el país, que tiene que ver con vistas a las próximas elecciones, plantear que en las listas no haya violentos ni abusadores, algo que parece tan obvio, pero no lo es. Y estamos en comunicación con la abogada Susana Chiarotti, ella es rosarina, y integra CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que junto con el Observatorio Feminista de Tucumán dieron paso a esta iniciativa. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos cómo surge esta idea de plantear esta campaña sin violentos en las listas. Mira, CLADEM viene trabajando con el tema de la violencia desde hace décadas. Ahora vos viste que se está visibilizando cada vez más el tema de la violencia política, y ellas estaban trabajando sobre violencia política, y lo que empezaron a escuchar es que en las listas que se iban a presentar en Tucumán iban nombres de personas que tienen juicios y tienen condenas, ¿sí? Está el caso de Bruno Romano, el candidato a intendente por la ciudad de Alberdi, en Tucumán, que fue impugnado ante la Junta Electoral de Tucumán porque tiene también una denuncia. Está el caso de Ricardo Bussi, que también va a ir con Milei en una lista. Tiene una denuncia por abuso sexual de un integrante de su partido, y uno de los casos que más indigna es el de José Orellana, uno de los que se llama Mellizos Orellana. Orellana es el actual intendente de Famaillá, y siendo diputado fue condenado por abuso sexual a una de las empleadas de la Cámara. Le dieron una condena por varios años, pero ¿qué hizo él? Él apela y el juicio se estanca, y entonces, como según la ley de municipalidades no se puede impugnar hasta que no haya sentencia firme, no se lo puede sacar del cargo. Es vergonzoso, digamos, y hay como
algo que uno tendría que, un mensaje para el Poder Judicial también, ¿no? De que agilice ese tipo de causas, porque no es la única. Claro. ¿Sí? Aparte, yo decía al principio, parece una obviedad, ¿no? Que no se integren en las listas o que no se postulen candidatos que tengan denuncias de abuso, de acoso sexual. Pero claro, hasta que la sentencia no esté firme, no están invalidados, ¿no? De postularse. Claro, eso es según la ley de municipalidades, tiene que haber sentencia firme, pero la aprovecha gente que está acusada y ahí se levanta una alerta para los partidos, ¿no? Hay ya, desde hace varios años, un trabajo intenso de las organizaciones de mujeres. Hay un marco jurídico en Argentina que exige que se trabaje para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y entonces no se puede poner en las listas a gente que no solo no le importa la violencia, sino que la ha cometido a la violencia de género. ¿Qué mensaje está mandando ese partido? Y acá, cuidado, estamos hablando de todos los partidos. Acá el CLADEN con el Observatorio Feminista de Tucumán lanzaron esta campaña y todos los partidos tienen manchas. Y entonces ahí el alerta es ese. Los partidos políticos no pueden incluir en las listas, porque además, Mariana, esto no va a quedar así. Si ponen a una persona acusada en una lista, la campaña después va a seguir denunciando al partido que puso esa persona. Claro. No nos crea que solo ponerlo en la lista y aunque ganen las elecciones nos van a callar. Claro. Ahora, ¿han tenido respuestas en el caso de algunos de estos candidatos que tienen denuncias, que todavía sus procesos judiciales no han sido terminados y que pretenden postularse? ¿Han tenido alguna respuesta en el sentido de decir, bueno, se baja, lo pasamos a un costado, o por ahora expectantes a ver qué sucede? Estábamos esperando lo que dijera la Junta Electoral en Tucumán de los cuestionamientos que se habían hecho a Bruno Romano y a José Orellana, y también lo que está pasando en Entre Ríos con Fabián Constantino, el intendente de Gilbert, que es del Partido Peronista, y hay una red de concejalas peronistas que le pidió al partido que lo desafilie directamente. Él fue condenado a 14 años de prisión, está en prisión preventiva, sigue en cargo sin cobrar el sueldo, porque la ley de municipalidad exige que haya sentencia firme para sacarlo del cargo, pero él sigue siendo el intendente. Son cosas incomprensibles. O sea, el partido debería ya desafiliarlo si es que quiere dar un mensaje a la sociedad, claro, de que va a obedecer las leyes que protegen al 51,97% de la población. Porque las mujeres no somos un grupito. Y el hecho de que haya gente que se promueva a cargos políticos, a gente que comete violencia de género o que tiene deudas alimentarias con sus hijos, por ejemplo, están mandando un mensaje a toda la sociedad. Totalmente. Eso es lo que queremos evitar. Totalmente. Digo, exactamente, el mensaje de impunidad es brutal. El mensaje de que este tema no me importa es como muy flagrante, ¿no? Llama la atención que, como vos bien señalabas, ¿no? Esto atraviesa a todos los partidos políticos, porque denuncias de este tipo, han tenido como blanco a funcionarios, dirigentes o legisladores de distintos partidos políticos. Y lo que llama la atención es que no sea vergonzante para el partido tener como a un candidato con semejantes manchas, ¿no? Se ha avanzado, los partidos han establecido algunos, todavía no todos, algunos protocolos para que se denuncie la violencia al interior. Pero el hecho de que no haya denuncias casi, siguiendo esos protocolos, es el mejor indicador de que las mujeres que denuncian son sancionadas por el mismo partido, son aisladas.
Bueno, lo vimos son... claramente con el caso Claro. de las dirigentes radicales, ¿no? En Catamarca. Las Ramonas Seguro. Atrevidas, que justamente el comité de expertas de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que vos integrás este comité de expertas por Argentina, que estuvo hace algunas semanas en esta misión especial para analizar la problemática de la violencia política, tomaron el testimonio y ellas habían cuestionado, impugnado a uno de los candidatos que tenía justamente denuncias. Y frente a eso fueron castigadas severamente por un tribunal de disciplina, de ética del propio partido, ¿no? Como diciendo, cállense la boca, de esto no se habla. Sí, la semana que viene va a salir el informe final Ah, mirá qué interesante. del comité para con los resultados de todas las entrevistas que se hicieron en la visita, porque se entrevistaron a mujeres periodistas, a mujeres políticas, a mujeres que tienen participación política, no solo en los partidos, sino también son defensoras de derechos ambientales, derechos de la mujer, derechos humanos, ¿no? Entonces la semana que viene probablemente ya salga, o principio de la otra ya salga el informe final, pero de todos modos acá hay que ir haciendo una tarea integral, hay que ir trabajando desde todos los costados. No solo el Estado no puede permitir que en las listas vaya gente acusada, sino que los mismos partidos, si están frenados por alguna ley municipal o lo que sea, los mismos partidos tienen que decir, retiro a este candidato porque me importan las vidas de las mujeres, me importa la seguridad de las mujeres, nos importa. Entonces, si los partidos quieren demostrar que les importa, no pueden aceptar candidatos violentos ni abusadores en sus listas. Clarísimo, Fíjate Susana. que esta campaña Clarísimo, se Susana. lanzó con nada de dinero, solo con buena voluntad. Sí. Y se está extendiendo por todo el país. Así que bueno, gracias por entrevistarnos y difundirla. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes por esta A vos. iniciativa. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con Punto Género. Laura Escurra ya está acá en el estudio y vamos a hablar con ella de un personaje que tiene adorable improvisación y de la deconstrucción del flamenco que viene haciendo con otra bailaora. En un ratito ya en Punto Género. Y quiero que conozcas este espectáculo. Hola. ¿Estaba hablando de mí? Es la bataclana que se robó a mi macho. Chancho gusto, tita. Rodesia. ¿Qué quiere? ¿No le alcanzó con robarse a mi hombre? Su hombre, querida compañera, omitió contarme que estaba en un vínculo cerrado. Por eso mismo he venido a hablar con usted. Quiero pedirle disculpas. ¿Usted sabe lo que es la sororidad? ¿Lo qué? Sororidad. Yo no sé lo que es eso. Lo que sí sé es lo que es la sororidad. Lo que usted hizo. Ay, Rodesia, no se enoje. Abra el bocho. Claro, ¿quiere que yo abra el bocho para usted abrir las piernas tranquila? Atorranta. La sororidad viene del Tano, de Sorela, hermana, ¿vio? La sororidad es una hermandad con la nobleza de la solidaridad. Qué ganas de seguir viendo, ¿no? Para cambiar el clima en Punto Género. En este último bloque te presentamos, bueno, Laura Escurra y Valeria Stillman la veíamos ahí en el espectáculo de Tita y Rodesi. Y la tenemos a Laura acá en Punto Género, en el piso. Muchas gracias por venir. Por favor, un placer, siempre gustazo. una alegría charlar contigo. Un gustazo, porque este miércoles van a estar con Tita y Rodesia en Casa Brandon y el domingo en Humorón, en Morón. Exacto. Así que, nada, con tiempo les avisamos para que vayan reservando sus entradas. ¿Es improvisación lo que hacen? Sí, sí. Es en realidad, Tita y Rodesia son dos personajes, como vieron en el video recién. De otra época. Claro, Tita, digamos, está más ayornada. Rodesia sigue con algunos mandatos del siglo pasado, un tanto machista en algunas cosas. Entonces Tita viene de alguna manera como a hablar con ella y a decirle, ya pasaron esos tiempos.
tiempos. Ahora usted puede hacer lo que siente. Y es bien interesante porque, digamos, estos son los dos personajes. Es la teatralidad, como decimos nosotras, dentro de una situación de improvisación. La improvisación es un arte, para mí, bueno, milenario, y además lo que yo considero el estado más puro del teatro, ¿no? Donde el actor no tiene texto, no tiene dirección, no tiene vestuario. ¡Qué vértigo! Es un vértigo y es una técnica, además, que es bien distinta a las otras ramas teatrales. Completamente. Totalmente. En otras aprenden un guión, un texto, claro. y bueno, y hay que repetir y repetir. Acá la improvisación se entrena igual, porque, digamos, todo lo que hay está técnica, vinculado... por supuesto. Hay técnica, claro. Y hay entrenamiento. En la improvisación se dice entrenamos. Está más vinculado, si se quiere, con el deporte que con la puesta en escena, ¿no? Entonces, la cabeza tiene que estar muy, muy abierta, muy despierta, la escucha, sobre todo, porque estamos construyendo sobre la marcha, ¿no? En este caso, bueno, improvisamos con Vale Stillman, que es una amiga, una hermana y la Messi de la improvisación. O sea, yo voy ahí dando pases, nos conocemos mucho también. Y hace mucho que queríamos hacer como este formato en donde tuviese perspectiva de género. O sea, la improvisación es tan amplia y tan libre que si uno no le da un marco de contención, ahí se puede desbandar, ¿no? Y entonces, bueno, lo que logramos con Tita y Rhodesia es que ellas presenten esta situación, esta teatralidad, este marco teatral, en donde son estas dos mujeres, pero quieren jugar y Tita la invita a jugar y, por supuesto, invitamos al público que sean nuestros autores intelectuales de la noche. Entonces pedimos consignas, pedimos características de los personajes, entonces se hace como esto, digamos, hay teatralidad, interactivo. Pero es muy interactivo, es muy interactivo. Qué bueno, y el fin de semana que pasó estuvieron en Temperley, mis pagos de la infancia. Sí, estuvimos en Temperley, en el Cultura del Sur, que es un espacio maravilloso. Si no lo conocen, por favor, acérquense porque hay muchísimas actividades. Y este fin de semana se dio el Teje, el festival con temáticas de género. Y fue una fiesta, realmente. Fue hermoso porque hubo diferentes propuestas, desde clases, charlas, milonga, espectáculos de Chile, de Colombia, de Argentina. Bueno, fue realmente un esfuerzo enorme, además, por parte de las organizadoras, todo súper independiente y amoroso, y fue una nueva edición con mucho amor y con mucha manija, ¿no? de género y proponiendo también cultura dentro de lo que es Temperley y todo el espacio del sur, así que fue hermoso. Llevar Tita y Rhodesia al Teje fue una alegría. Bueno, y estás también en paralelo haciendo otro espectáculo muy interesante para deconstruir el flamenco, porque vos sos una bailadora de hace muchos años que le venís dando ahí a esos zapatos, esos tacones, ¿no? Hace 20 años investigo el flamenco, mucho antes de Soy Gitano, mucho antes. ¿Y por qué te atrajo tanto? Porque me interesa la percusión, me gusta mucho la música. Creo que hubo algo de la teatralidad que tiene el flamenco que también me convocó. Yo empecé a estudiar en el año 98. Estábamos grabando Campeones, me acuerdo. Otras vidas. Otras vidas. El siglo pasado, la televisión del siglo pasado. Y yo tomaba clase, después de laburar 12 horas, me iba a tomar clases de flamenco ahí muy cerquita donde grabábamos. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó esa búsqueda. Es muy difícil, es muy complejo el flamenco. Tiene mucha disociación. Es antinatural, no es como las danzas clásicas hay mucha información. Estás bailando, estás contando una historia con el cuerpo, con la música y bueno, y en todo ese camino de formación acá en Buenos Aires y también en Madrid y en Andalucía, mi padre vivió muchos años en Madrid, entonces cada vez que iba a visitarlo yo me iba a Sevilla, tomaba clases, o en Madrid en Amor de Dios, que es como el espacio donde están los flamencos y fue una búsqueda de muchos años y yo reproducía lo que había aprendido, ¿no? O sea, el código de tablao, lo que vemos como la muñequita a lunares y con el vestidito y las peinetas y las castañuelas y todo eso. Y un poco reproducía esa forma porque esa es la liturgia del flamenco tradicional. ¿Tiene algo del tango en esa pareja donde el hombre dirige o conduce? Mira, es primo del tango, el flamenco es primo del tango por estas raíces de alguna manera que vienen
estas minorías que van contando, ¿no? Tanto el flamenco como el tango. Los arrabales. Los arrabales. Hay algunos compases que se cruzan también dentro de lo que es el tango y el flamenco, pero también los une las dramaturgias, ¿no? Algunas machistas. Eso empezó a hacerme ruido también. Te empezó a incomodar. Me empezó a incomodar y empecé a sentir que yo estaba como imitando una forma y que no estaba pudiendo representar el flamenco, cómo siente el flamenco una chica de Villortúzar, que es lo que soy, ¿no? Entonces, diciendo, yo no soy gitana, pero esta música la siento y que no puedo bailar flamenco si no soy de Andalucía. Entonces, estas preguntas empezaron a aparecer en el mismo momento en que también fui madre y que llegó Marco a este mundo, que es mi hijo que ya tiene 16 años. Y en todo ese camino, ahí me encuentro con mi hermosa compañera que estamos viendo, con Mariana Stuti, que ella también venía buscando la forma de construir al flamenco y decir, che, estamos imitando una forma que no es la nuestra, siendo del Río de la Plata, ¿no? ¿Cómo hacemos para contar algo distinto que no tenga que ver con los músicos en escena, con esas letras antiguas, con esas dramaturgias machistas, con los vestidos, con tener que estar espléndidas, ¿no? O sea, todo eso un poco nos pasó en el año 2016, o sea, todavía no estábamos surfeando la ola verde, ¿no? Totalmente. Y en esa búsqueda que nos encontramos hermosamente bailando y entrenando danza con Ana Frenkel, que es nuestra maestra, ahí dijimos, che, juntémonos a ver qué nos pasa y cómo podemos traducir este flamenco contemporáneo a dos muchachas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí se las ve ya con otra vestimenta, Sí, están de sí. pantalones, Sí, ¿no? con de cuero. chaquetas de cuero argentino y un vínculo. Es el vínculo de dos mujeres que dialogan a través de la percusión, a través de la danza. Es un lenguaje no verbal, no hay texto. Hay un pequeño texto, igual spoileo esto nada más, hay un pequeño texto en Salir del Ruedo. Y es un vínculo de dos mujeres que se transforma en 50 minutos de espectáculo, ¿no? A través de los sonidos, la intención y la tensión que hay en este encuentro. No voy a spoilear nada más, pero solamente sí contarnos dónde las podemos ver. y estamos itinerantes, venimos itinerantes Están de porque giras. estamos de gira, gracias al Instituto Cultural estamos en diferentes lugares de Buenos Aires. Este viernes... De la provincia de Y de la Buenos Aires. provincia de Buenos Aires. Y este viernes vamos a estar en Zárate, en el Teatro Forum, que es un teatro hermoso y maravilloso que contiene esta puesta en escena también, porque tiene una puesta en escena, tiene una escenografía, tiene un tablao circular que es este ruedo, digamos, y la idea de salir del ruedo es salir de esa forma, ¿no? Salir de ese espacio de lidia, porque un ruedo significa eso, ¿no? Un ruedo, las corridas de toros y todo esto era un enfrentamiento entre la bestia y un humano, ¿no? Y alguien debía morir en ese enfrentamiento. Y ahora son pares. Y salir del ruedo, salir de eso, salir Claro. de esas formas establecidas, salir de esas jerarquías, riña, ¿no? claro, de esas jerarquías. Entonces es interesante lo que sucede y como decimos es un espectáculo mamushka porque es como es teatro y es danza y es música y como que se va abriendo en diferentes capas y fue una composición que nos llevó 9 meses de trabajo, ¿no? Una composición nuestra totalmente, o sea, no es que apareció un coreógrafo de afuera ni que imitamos, sino que fue transformarlo verdaderamente, o sea, desandar, de dinamitar esa pared, ese muro que es el flamenco tradicional y empezar a construir otra forma. Y estamos muy orgullosas de Salir del Ruedo. Vamos a volver a Capital, vamos a estar en el Centro Cultural Morán los últimos domingos de mayo vamos a estar y Bien. luego en junio vamos a estar también 2 viernes. Esto anticipo y Sí, spoileo. Y nos pueden seguir en perfecto. redes igual y ahí van a saber cómo vienen las fechas. Vamos a repetir entonces para verlas en Tita y Rhodesia, para verte junto a Valeria Stillman. Miércoles, ¿a qué hora en Casa Brandon? 20:30. 20:30. Empezamos a las 21, vamos Bien. a decir, pero 20:30 para que ya tomen una copita y estén ahí con nosotras aclimatándose. Te voy a ir a ver este Sí, miércoles. por favor, Este miércoles por voy. favor. Y el domingo entonces en Humorón.
En Humorón estamos con Tita y Rodesia y el viernes ya en Zárate con Salir del Ruedo. Agenda. Sí, estoy muy contenta. Está buenísimo. Estoy pudiendo hacer mis proyectos después de muchos años muy de estar trabajando. Sí, pero porque laburé muchos años de miércoles a domingo en el teatro, hermosamente, en Toc Toc, en lo que fue Claro, 7 temporadas estuviste en Toc Toc con el elenco original, ese exitazo que, bueno, ahora sigue con un elenco nuevo, ¿no? Pero entonces eso, bueno, me limitaba a poder compartir mis proyectos o lo que estaba ahí investigando. Entonces ahora que se abrió y que ya volvimos de alguna manera a una normalidad en cuanto a los espectáculos y todo esto, bueno, con mucho orgullo me gusta compartir creaciones nuestras. Bueno, felicitaciones porque Por favor, son un placer. 2 proyectos, 2 espectáculos muy tentadores, así que espero que hayan tomado nota y nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, a las 23 acá en Punto Género. Chao, buena semana.